Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén todos bien. Hoy vamos a iniciar con la clase número 2 en nombre de Dios y de la Virgen María. En esta ocasión vamos a estar compartiendo sobre la asertividad. Quisiera saber si es que alguna vez ustedes ya han escuchado sobre este tema y qué es lo que ustedes manejan en relación a la asertividad. Vamos a estar viendo la definición de la asertividad y dice de esta manera: la asertividad se define como la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros, solo defendiendo sus derechos como persona. Como así también nos dice que la asertividad es una habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona. Entonces, ¿qué nosotros entendemos de esta definición? Nos dice que la asertividad es una habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona. O sea que es importante que aclaremos de que no todas las personas cuentan con esta habilidad social. Y es por ello que es muy importante que presten mucha atención, porque aquellas personas que carecen de esta habilidad social hoy van a encontrar algunas herramientas que le van a ser útil para que puedan poner en práctica y para que puedan llegar a ser personas asertivas. Porque la asertividad, ¿qué es? Nos dice de que una persona que es asertiva nunca hiere al otro. ¿Por qué? Porque cuida mucho de su expresión, cuida de la forma en que se va a comunicar con el otro y no le llega a herir ni ofender al otro. Es por eso que es sumamente importante que podamos aprender a ser asertivos y asertivas. En esta imagen ustedes están viendo tres caritas. La primera carita corresponde a una carita de asustada y nosotros lo podemos relacionar con la pasividad. La segunda carita corresponde a una carita alegre, a una carita feliz y la podemos relacionar con la asertividad. La tercera carita corresponde a la carita de enojada, una carita furiosa, que en este caso nosotros podemos relacionar con la agresividad. Entonces, estas formas de carita es lo que muchas veces son las caras que representan a cada conducta. Si una persona es pasiva, entonces lo podemos relacionar con esta cara de asustada y así sucesivamente. Entonces, esto es muchas veces lo que ocurre en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos nuestro lado en el cual muchas veces tenemos características pasivas, como así también características agresivas. Entonces, si tratamos de equilibrar entre ambos extremos, entonces vamos a poder llegar a ser asertivos. En la siguiente imagen me gustaría que miren. Dice, agresivo, tus necesidades. ¿Qué significa eso? De que la persona que es agresiva siempre pone en primer lugar sus propias necesidades y no le importan las necesidades de los otros. En el caso cuando es una persona pasiva, es lo contrario.
las necesidades de otros. ¿Qué significa esto? De que pone en primer lugar las necesidades de la otra persona y olvida sus propias necesidades. Entonces cada vez se va achicando más y cada vez está más lejos de llegar a ser una persona asertiva. Es por eso que es muy importante mantener el equilibrio entre la agresividad y la pasividad para que podamos darle lugar a la asertividad. En la otra imagen, acá también estamos visualizando sobre la asertividad y qué es lo que ocurre. Nos dice acá, pasividad, sometimiento. La persona que es pasiva se deja someter por la otra persona y dice, descuida de límites propios y se vuelve disfuncional. ¿Por qué se vuelve disfuncional? Porque se olvida de su propio yo y pasa a ser una persona sometida por las otras personas. En el otro extremo se encuentra la agresividad y nos dice que está relacionada con la hostilidad y está en rojo. ¿Por qué? Porque descuida límites ajenos y se vuelve desadaptativo. ¿Por qué? Porque descuida su propio límite en el sentido de que no se respeta a sí mismo ni tampoco no le respeta a los otros, porque generalmente el que es agresivo puede ser agresivo tanto verbalmente como físicamente. Entonces, supongamos que esta imagen es una balanza y en un extremo tenemos la pasividad, en el otro extremo tenemos la agresividad. Si estos dos se logran equilibrar, entonces va a dar lugar para que surja la asertividad. Y la asertividad es cuando hay un respeto en el límite propio y ajeno y es funcional. Entonces, lo sano es que una persona sea asertiva porque es una habilidad social que nos ayuda para que podamos relacionarnos mejor con las otras personas. Y dice también en la última parte, expresar las propias ideas, elecciones y sentimientos sin herir a los demás. Recomendaciones para trabajar la asertividad. ¿Cuándo decir sí? ¿Cuándo decir no? Principalmente hay personas que tienen esta dificultad de poder decir que no. Muchas veces porque no quiere quedar mal con el otro, igual dice que sí y a nivel interior se siente mal porque dice que sí, porque no es lo que quiere en realidad. Entonces es importante que se aprenda a decir que no cuando las circunstancias lo ameriten. No natural es la manera individual y espontánea que tiene cada uno de decir no. Ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la mamá y el hijo, donde la mamá dice, lo que tú quieres es que yo te compre ese juguete caro. ¿Es así? El hijo responde sí, y la madre vuelve a responder, no. No puedo comprarte ahora porque no tengo suficiente dinero. Entonces es un ejemplo del no natural. No razonado. Se dice no y se da una explicación sincera. Ejemplo, gracias por invitarme a tu reunión, pero prefiero no ir. En realidad el sábado lo tenía destinado a otras actividades. El siguiente, que corresponde al no temporal, dice, con esta respuesta se dice no por el momento, pero se sugiere que se vuelva
a pedir en otra ocasión. No hay que dar respuestas indefinidamente y dar largas al asunto. Ejemplo: hoy no puedo quedarme después de clases, pero mañana sí podré quedarme para que podamos terminar la tarea pendiente. Acá también para que podamos rememorar los tipos de no, nos dicen el no natural, que es la manera individual y espontánea de decir no. El no razonado, se dice no y se da una explicación sincera. El no temporal, se dice no por el momento, pero se sugiere que se vuelva a pedir en otra ocasión. El yo es otra recomendación. La persona que es asertiva generalmente tiene mucha confianza en sí misma y es capaz de expresarse en todo momento con la primera persona del singular. Acá tenemos la primera o la segunda es una frase asertiva. ¿Y por qué? La primera nos dice: este trabajo es muy pesado. La segunda: estoy muy cansado. Necesito descansar un instante. ¿Cuál de las dos frases les parece a ustedes que es asertiva y por qué? Brevedad. Asertividad es igual a me respeto más te respeto. Eso significa que la persona asertiva no necesita justificarse ni tampoco notificarse, porque siempre lo hace desde la moderación y el respeto. El tono. El tono de la voz es muy importante. Tiene que ser un tono de voz que sea convincente y rotundo, que no sea un tono de voz muy bajo ni muy alto, porque si es muy bajo generalmente no es convincente y si es muy alto se tiende a gritar. Entonces es muy importante regular el tono de la voz. La repetición. La persona asertiva es capaz de insistir, de repetir las veces que haga falta lo que piensa, pero con la condición de que siempre se fundamenta en la paciencia, el respeto y evitando entrar en discusiones y enfrentamientos. El lenguaje corporal significa cuando se le mira a la cara a la persona con quien se está hablando. Mantener una postura relajada de brazos y manos, como así también asentir con la cabeza cuando la otra persona habla. Esto corresponde a la escucha empática. Los sentimientos. Generalmente acá hay mayores dificultades para expresar los sentimientos. Existen sentimientos positivos que en este caso, por ejemplo, nos ejemplifica de esta manera. Me gusta mucho tu camiseta, te quiero mucho, me encanta tu tranquilidad. Sentimientos negativos. Estoy asustado, me preocupa mi trabajo. Error. Generalmente la persona asertiva aprende del error. No tiene miedo en equivocarse porque sabe que el error es el resultado de manifestar lo que siente y disculpa. La persona asertiva generalmente no pide disculpas porque al relacionarse con los demás no ofende ni hiere los sentimientos de los demás y es por ello que no tiene la necesidad de pedir disculpas. En este apartado vamos a ver un breve diálogo en el cual es importante que podamos identificar el tipo de respuesta pasiva, el tipo de respuesta agresiva y el tipo de respuesta asertiva que normalmente se puede dar en una situación. Entonces acá tenemos un ejemplo de los tres y dice de esta manera:
¿me prestas tu libro de texto? En este caso, la persona que contesta no desea prestarlo. Entonces, en este caso, la respuesta pasiva consiste en lo siguiente: bueno, aquí tienes. Sin embargo, en la respuesta agresiva, la persona responde de esta manera: no me da la gana prestártelo ni ahora ni nunca. En cambio, en la respuesta asertiva, la forma correcta de responder dice: lo siento, pero no acostumbro a prestar el libro de texto. En este apartado vamos a hacer un cierre de lo que ya estuvimos diciendo. Entonces, ¿qué es la asertividad? Dijimos que la asertividad es una habilidad social que se encuentra en el interior de la persona y que generalmente la persona que es asertiva es aquella persona que cuida mucho en su forma de expresión, porque cuando habla, cuando se expresa, no le hiere al otro. Y existen recomendaciones importantes que tenemos que tener en cuenta, que es el no, los tipos de no, que ya estuvimos viendo también. También tenemos el yo, una persona asertiva, generalmente tiene mucha confianza en sí misma y habla en primer lugar, en singular, habla de sí misma. Brevedad, este también ya estuvimos viendo en el apartado donde nos dice me respeto más te respeto. El tono de la voz dijimos que es muy importante, que no sea muy bajo ni muy alto, porque cuando es muy bajo no es convincente y cuando es muy alto se tiende a gritar. La repetición, generalmente la persona asertiva insiste y repite hasta lograr su objetivo, pero siempre manteniéndose en el margen del respeto. El lenguaje corporal, generalmente uno puede llegar a evidenciar si el otro le está prestando atención porque le mira en la cara y también se tiene en cuenta, por ejemplo, la posición de las manos y de los brazos. Como así también cuando uno escucha atentamente, eso corresponde a una escucha empática. Están los sentimientos, que generalmente pueden ser sentimientos positivos y negativos. También dijimos que la persona asertiva generalmente aprende del error y tampoco no tiene miedo luego de equivocarse, porque a partir del error va aprendiendo cosas nuevas y también dice lo que piensa y de esa manera también va aprendiendo cosas nuevas y tampoco muchas veces no pide disculpas. ¿Por qué? Porque no llega luego a equivocarse ni ofenderle al otro porque cuida mucho de su forma de expresarse. Pero si por ahí le ofende al otro, rápidamente tiene esa capacidad de poder acercarse y de poder pedirle disculpa a la otra persona. Pasos para una comunicación asertiva. Recuerden: 1. Expresa cómo te sientes. 2. Manifiesta lo que piensas. 3. Di lo que quieras que suceda, sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a la voluntad ajena. Entonces, es muy importante que podamos entender muy bien cuáles son estos pasos, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sea de mucha utilidad este contenido que hemos compartido en el día de hoy sobre la asertividad. Éxitos y bendiciones para todos.